Gracias, Señor, porque sabemos, como dice la alabanza, Señor, eres milagroso, eres poderoso, Señor. Tú nos has llamado, Señor. Tú, a ti te ha placido, Señor, que hoy estemos en este lugar, Señor, para aprender, Señor, para que tu Santo Espíritu, tu presencia, tu palabra, esté, Señor, enseñándonos, Señor. Usa a tu siervo, el pastor Lubin, Señor. Usa a cada uno de tus siervos, Señor, para que cada día crezcamos, Señor, para poder ofrecerte, Señor, nuestro mejor servicio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Que nada impida, Señor Padre, que hoy salgamos, Señor, conociéndote más, aprendiendo más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra a ti. Amén, amén. Amados hermanos, me es un grato honor presentar al profesor una vez más, Lubin Arias, desde Costa Rica. Él es nuestro profesor. Hoy es la última clase de apologética. Profesor Lubin, bienvenido a nuestra sala virtual del Ministerio Cristiano Logos Perú. ¿Cómo están mis hermanitos? ¿Cómo pasaron 2 meses? Qué barbaridad, César. ¿Verdad? Siempre tenemos esa experiencia de que estamos arrancando un curso y todas las semanas que faltan y ¡pum! Ya está terminando el curso. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Bueno, hemos podido ir, como ustedes ya saben, ¿verdad? A través de prácticamente un tratamiento de lo que es la fe cristiana, un tratamiento de la fe cristiana que no solamente es declarativa a partir de la Biblia. Por supuesto que la Biblia es nuestro manual, es la revelación especial maravillosa. La palabra de Dios es eso, la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. Y en este libro sagrado, que es la Biblia, la palabra de Dios, en este libro sagrado, nos invita a los seres humanos ¿a qué? A conocer a ese Dios trascendental. Dios nos creó a nosotros como seres espirituales, físicos, pero también nos creó como seres racionales. Y ustedes lo saben muy bien, la humanidad, a partir de la caída de Adán, prácticamente se subdivide en los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios, al Dios de la Biblia, a los que han tenido un encuentro con Cristo y aquellos que si bien son religiosos y andan buscando, otros son rebeldes, antagónicos a la fe cristiana, pero algunos andan buscando y hay cierta chispa en sus almas, porque desde mi perspectiva bíblica, teológica y filosófica, es que el ser humano, si bien se ve muy afectado en su vida, hay una chispa todavía de la imagen de Dios en el ser humano. Esa chispa es aquella que con el evangelio toca el evangelio, la buena proclamación, y entonces atrae a esa persona desde su vida interna, racional, aclara los caminos. Como decía el Señor Jesús, son los terrenos, el pedregoso, el terreno, dice, donde la semilla cayó al lado, ni siquiera le llegó al corazón, a la mente y al corazón. Aquel que era en pedregales, otro entre espinos, pero llegó una semilla en la buena tierra. Y nosotros somos llamados a ser embajadores del reino del Señor. Amén. Somos embajadores y embajadoras. ¿Y qué somos? ¿Qué son los embajadores? Típicamente el concepto de la proclamación del evangelio quizá ha venido un poquito y en los ámbitos sociológicos, entre otros, generalmente se asocia esto con colonización. Y uno ve, y en parte es verdad, que hace siglos colonizaron nuestras tierras. Por un lado dicen la Biblia y por otro lado la espada. Lamentablemente, en gran parte tienen razón de esa crítica fuerte, de la colonización. Es decir, o te haces cristiano o te vuelo la cabeza. Así dicen los que
adversan la fe. Por supuesto que atacan mucho una religión predominante en Latinoamérica, la religión católica romana, pero también en cuenta vamos nosotros los cristianos en nuestro estilo de hacer evangelismo. Y a veces nos hemos quedado en una burbuja cristiana al punto de que quien no piense como nosotros, entonces que se vaya al infierno. Por supuesto que la palabra de Dios dice que aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Eso no lo negamos en absoluto. Y que habrá una condena radical para aquel que haya rechazado intencionalmente el evangelio de Jesús. Pero el Señor va a tener su momento al fin de los tiempos. Mientras tanto, nosotros somos llamados a ser embajadores del reino del Señor, a compartir la buena noticia. Eso es lo que nos plantea la Escritura. Y nosotros vimos también que Dios se ha revelado en todo lo creado. De ahí que apologética, que es la disciplina de la teología que se encarga y se especializa para respuestas de lo que creemos, por qué lo creemos, y de aclarar aquellas posiciones que son malintencionadas para mal representar al cristianismo, para oscurecer, para que la gente no tome en consideración la propuesta del evangelio cristiano. Entonces la gente se pierde por eso. Pero entonces, he ahí cuando requerimos establecer puentes con otras personas, saber en qué creemos. Y yo he traído la propuesta de los 12 puntos de la confiabilidad del cristianismo, propuesto por el doctor Geisler, teólogo y filósofo, evangélico, sano, un hombre de Dios, y que él se propuso de que no solo teológicamente estuviésemos gozosos de tener la revelación del Señor, sino que pudiéramos hacer un puente desde este libro de las palabras al libro de las obras. Y por eso entonces tratamos a nivel filosófico, científico y también histórico y críticamente, a nivel de certificado, por supuesto, este curso se da a nivel de diploma y a nivel de maestría, con más trabajo, mucho más trabajo. Pero a nivel pastoral de certificado, que yo como pastor creo que es muy importante poder compartir elementos claves desde la parte filosófica, científica, histórica y crítica. Entonces, poder encontrar que es muy razonable de este lado que la causa que postula aquí, desde la parte filosófica, científica, histórica, crítica, calza muy bien con la propuesta por el libro de las palabras, que es la palabra de Dios. Entonces no tenemos ningún temor que nos acusen de panderetas, que solo con el libro ustedes no sueltan él, si no fuera por esto, pero nosotros los científicos, nosotros los historiadores, nosotros los filósofos, sabemos muy bien que ese Dios de la Biblia es un invento. No, usted puede perfectamente, en la medida en que va creciendo y fortaleciendo su fe y las habilidades para saber compartir su fe, entonces poder jalar a la gente como lo hizo Pablo. Pablo hablaba de una manera en la sinagoga y Pablo hablaba de otra manera y habló de otra manera en el Areópago. Y como lo digo a los corintios, me he hecho de lo que sea sin poner, por supuesto, en entredicho el testimonio de Cristo para alcanzar a quien sea. Y entonces, hermanos y hermanitas, que terminamos hoy, cuán importante entonces es que nosotros, esto que hemos aprendido y que yo recomiendo reforzar, ahí está el libro, ¿verdad? Volverlo a leer, empezar a leer otra literatura que pueda reforzar cómo dialogar. Entonces, a partir de esto, que se refuerza su fe, viene el arte de saber dialogar, compartir un evangelio más conversacional y también aprender a cómo debatir mis convicciones. Nuestro curso tenía la finalidad de fortalecer la fe y aprender algunas herramientas básicas de cómo dialogar. Y de eso es lo que yo quiero en esta noche. Cómo dialogar, cómo
cómo abrir un diálogo inteligente, respetuoso y sabio. El hermano César y todo el ministerio Logos estará compartiendo eventualmente algunos cursos que yo le compartí, le propuse que vamos a tener en esa línea. Evangelismo conversacional, habiendo yo llevado mi curso de apologética y ahora me siento un poquito más seguro de mi fe, cómo yo evangelizar, compartir las buenas noticias conversando con alguien. Y tendremos otro curso, Dios primero, que tiene que ver sobre tácticas de debate. Es cómo defender nuestras convicciones conversando. Evangelismo conversacional es cómo testifico el Señor conversando, pero el otro curso será cómo debato mi fe conversando. Y ahí veremos varias tácticas. Y en esta noche solamente tocaré una táctica de cómo nosotros compartir nuestra fe con otras personas. Esto me lleva entonces de una vez a que entremos en esta presentación que no será muy grande, sino corta, y tendremos también oportunidad para ¿qué cosa? Para que nosotros podamos hacer preguntas de lo que hemos estudiado, aprendido, y también nosotros podamos compartamos nuestras convicciones, ¿verdad? Tácticas para debatir tus convicciones cristianas. Tácticas para debatir tus convicciones cristianas. ¿Por qué tácticas? Qué importante es esto de tácticas, ¿no? Es más, con permiso, hay algo que estoy saltándome, hermanos. Por favor, busque conmigo 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. Esto no es nuevo y vamos a estar basándonos esta presentación en un libro de Greg Koukl, uno de los mejores libros sobre cómo compartir tu fe o debatir tu fe. Uno de los mejores libros, totalmente actualizado. Se llama Tácticas o Tactics en inglés. Y ahora dice uno, pero esto no es nuevo, esto ya estaba en las escrituras de que nosotros debemos de dar razón de nuestra fe. De hecho, con base en el texto de primera de Pedro 3:15, es uno de los textos claves para afirmar el ministerio apologético. Es defensa de la fe. Dice el versículo 15, sino santificad el Señor en vuestros corazones. Ok, y estad siempre preparados. ¿Cuándo? ¿Cómo? Perdón, ¿cuándo? Siempre. ¿Cómo? Preparados. Otra vez. ¿Cómo? Preparados. ¿Cuándo? Siempre. ¿Para qué? Para presentar con mansedumbre, para presentar defensa. Ahí está el término apología del griego. Y ahí dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este pasaje, los pastores, los maestros de la Biblia, misioneros, misioneras, saben muy bien que esta es una carta escrita prácticamente a la iglesia en general. O sea, esto es un llamado categórico a que la iglesia del Señor esté preparada, totalmente preparada. Hermano, yo doy apologética ya por más de 15 años. Y aquí en Costa Rica tenemos el seminario ESEPA y yo he venido enseñando en Prometa. En Prometa tenemos un curso a nivel de maestría y este mismo curso lo estoy aplicando a nivel de certificado, Prometa. Pero tenemos un diploma en el seminario ESEPA y ahí son 2 años en la carrera, ¿verdad? Y hace años yo hablé con el que era el rector en aquel entonces, porque mi familia está en Estados Unidos y yo paso viajando a Estados Unidos constantemente a ver a mi madre y a mi familia. Ya mis abuelos murieron, fueron enterrados allá, solo yo estoy en Costa Rica. Y entonces yo percibo la situación cultural y de la iglesia y qué dicen las estadísticas. Barna Group, por ejemplo, que de 4 muchachos, 3 no vuelven y uno que está ahí está medio congelado. Ahora uno decía en Costa Rica, bueno, eso está allá.
Pero eso es como en la película Back to the Future, Volver al Futuro. Entonces yo siempre vine con eso de adelantarme a nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Y yo hablaba con el doctor Sadrak y yo le decía, hermano, solo un curso estoy dando, pero qué bueno sería que trabajemos en un programa apologético, en un certificado apologético, en un diploma apologético. Y nos dimos a la tarea de trabajar en eso, hermanos. Y hay todo un currículum, como de 20 materias, más o menos, y no más. Y ahí están las especializadas en apologética. Y hermanos y hermanitas, hoy por hoy, así se lo digo categóricamente, soy pastor, tuve a mis hijos, fueron adolescentes, fueron universidades privadas y especialmente estatales, con ideologías y con todo. Y nos dimos a la tarea, mi esposa y yo, de trabajar y también como profesor por años en apologética, que los mando a hacer encuestas a las universidades sobre las cosmovisiones. Pude ver paulatinamente cómo los mismos cristianos pensaban casi que lo mismo que aquellos que no eran cristianos y estaban en las universidades. Y estaban abandonando, ¿qué cosa? La forma de la perspectiva cristiana a nivel crítico, filosófico, sociológico, etcétera. Yo creo firmemente hoy que el pastor, el siervo, la sierva del Señor, que no trabaja sus niños y sus jóvenes, escúchelo bien, lo digo con autoridad, usted va a perder sus jóvenes. Va a perder sus jóvenes. Todo está a un clic. Todo está a un clic. La maldad está a un clic. Entonces, imagínense que ya hace cientos de años, 2 siglos, ya Pedro lo decía, estén siempre preparados para dar razón de su fe. ¿Y eso qué significa entonces? Que uno tendrá que prepararse, de ahí el curso que hablamos con César, Pastor César, de fortalecer la fe de los hermanos y las hermanitas, en qué creemos y por qué creemos, y a partir de ahí escuchar, saber escuchar, porque van a venir preguntas, pero también hay que saber responder. Hay que saber responder. De ahí que entonces es maravilloso el poder nosotros, ¿qué cosa? Aprender algunas tácticas, y de eso se trata el curso que vendrá eventualmente a través del Ministerio Logos. Pero hoy quiero dejar tan solo un poquito de lo que es el concepto de cómo debatir nuestras convicciones cristianas. ¿Cómo nos sentimos al saber que tenemos que compartir nuestra fe con los inconversos o los buscadores, otra manera de llamar a estas personas no conversas al cristianismo, inconversos? Bueno, hay diferentes reacciones. Algunos dicen, uy, me encanta. Me gusta tanto que, vea, me entusiasma tanto compartir del Señor. Sí, bendito Dios que hay gente así. Claro que sí, y todos debemos de tener ese fuego, ese denuedo por compartir la palabra del Señor. Otros dicen, no, me siento nerviosa. Uy, no, ya me siento que me sudan las manos, ¿verdad? Yo empiezo a hablar del Señor y cualquier parecido es mera coincidencia, ¿ok? Entonces ya empiezo a hablar del Señor y entonces me pongo nervioso porque los tiempos han cambiado. Antes uno hablaba con la gente y típicamente el debate era entre evangélicos y católicos. Pero ampliamente hoy el debate es entre evangélicos y católicos y los escépticos. Y la gente, los ateos, o aquellos que adversan, religiosos, pseudomesiánicos y también de otras religiones monoteístas, en este caso el islamismo. Y entonces, claro, ¿verdad? Como yo no conozco, yo no, y algunos me han dicho, pastor, hasta yo no sé lo que creo, yo tengo dudas con respecto a mis convicciones. Por eso, ¿para qué hablar de debate y hablar de conversación, evangelismo, si no teníamos este curso? Este curso vino a fortalecer nuestra fe, ¿no es cierto, César? Vino a fortalecer nuestra fe. Claro que sí. Que nuestra fe no es Mickey Mouse, dicen algunos. O sea, no es superflua, no, o fake, algo que es una imitación, es mentira, no, todo lo contrario. Entonces, claro, usted tal vez se sienta nervioso o nerviosa, ya no tiene por qué. Usted llegó a este curso y usted sigue preparándose, esto le va a dar mucho gozo, mucha seguridad.
Otra gente dice, no, hombre, yo prefiero que me agarren a garrotazo pelado. Uy, que me den una tanda a mí y que me quemen vivo antes de yo poder hablar con alguien, porque en esta época de posmodernismo ético-moral, el pecado más grande es disentir y decir que uno encontró la verdad y decir que esta es la verdad absoluta. Entonces hay diferentes reacciones. De ahí que es importante que nosotros aprendamos a volver al primer siglo. Hay que volver al primer siglo para saber cómo compartir las buenas noticias. Muchas veces hemos sido educados y funcionó en cierta medida, en cierto tiempo, de un evangelismo explosivo, que usted está hablando y tienes que cerrar el negocio, como se dice en ventas. Y entonces, ¿y cuántas almas alcanzaste hoy, mi hermano, mi hermana? Uy, hermano, viera qué lindo. Un montón de oraciones. Sí, porque todos tienen que terminar, ¿dónde? En el altar. Y claro, eso ha sido y es todavía en algunos países, todavía es una realidad. Pero ¿saben qué? Con la globalización y con esta cuestión de las redes sociales, y prácticamente esto no funciona. Cuando uno quiere cerrar el negocio espiritual, como que no funciona. Y tenemos que tener mucho cuidado y mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque la idea es tratar con gente desde donde está, ahí, que no creen en Dios, que adversan la fe, y entonces uno comparte con ellos, les da testimonio, va caminando con estas personas y los van desafiando a nivel de conciencia con una conversación bonita, y ellos entonces poco a poco, ¿qué van a ir haciendo? Van a ir acercándose al Señor hasta poner, ¿qué cosa? Su fe en Cristo Jesús. Es decir, es un proceso, es un proceso. Cómo me encanta cuando dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién? ¿Quién? Lo dio el Señor. Y también muchos de nosotros, claro, nunca habíamos escuchado del Señor quizá, o algunos de nosotros, otros sí, nos habían hablado en más de una ocasión, nos habían hablado de Cristo hasta que llegó el momento maravilloso del entendimiento pleno por el poder del Espíritu Santo, y que también una persona tomó su tiempo para explicarnos y compartirnos de la fe en el Señor. La idea es ir en un proceso, queridos hermanos y hermanitas. Es decir, ya no es funcional de la avioneta que tiraba un montón de tratados y entonces llenaba el misionero, y los misioneros lo saben muy bien hoy por hoy. Yo di una capacitación en Colombia en el 2015 y me topé con un misionero allá en Cartagena, en la ciudad de Indias, ¿verdad? Cartagena de Indias. Y yo recuerdo cuando un misionero me dijo, ay, pastor, tráiganos eso, por favor, porque no es tan fácil hoy testificar de Jesús. No es. Ya cuando uno habla de la palabra de Dios, ¿cuál palabra de Dios? Esa es la Biblia, es un libro más. Dios no existe. ¿Qué hago? ¿Qué decimos? ¿Cómo dialogar? Entonces, requerimos saber hablar, caminar con las personas, ir en proceso. Y en cada conversación ponemos una piedrita en el zapato. Estamos poniendo una piedrita en el zapato. Y el zapato es la mente, el corazón de la persona. Muy importante esto, muy importante. ¿De dónde venimos? Y ustedes saben que los que están teniendo crédito en el curso, ¿verdad? Hay ciertas preguntas para cada semana, por supuesto, ¿verdad? Pero cuán importante y cómo conversar nuestras convicciones y cómo debatirlas en los próximos cursos. Vamos a volver a tomar el asunto de cómo hablar en términos de cosmovisión. Primero tenemos que saber qué piensan las personas, cómo piensan las personas. Y a partir de ahí, entonces, empezar a abrir un diálogo que mostremos mucho interés. Y en las preguntas que nos hacen y en las respuestas que damos, casi que son respuestas con preguntas, poner una piedrita en el zapato de las demás personas.
De ahí que es importante hablar de tácticas. Es importante hablar de tácticas. Tácticas, ¿verdad? En apologética o en la defensa de la fe, cuando hay ataques a la fe y se dicen muchas cosas, entonces lo que hacemos es defender, y escuchamos y defendemos la fe. Que Dios no existe, claro que sí existe. Que la verdad absoluta no existe, pues claro que existe y lo demostramos. Que el milagro no es posible y lo escuchamos y aceptamos el reto y entonces logramos contestar a eso. Que la Biblia no es confiable y entonces es el reto, es un ataque. Pero también cuando nadie está atacando, hay propuestas ofensivas. Esto es como el fútbol, ¿no? La táctica defensiva y la táctica ofensiva. Eso lo vamos a ver en los próximos cursos. De eso vamos a tratar. Sin ser ofensivo, desarrollar una táctica ofensiva. Sin ser maleducado, imperioso, petulante, podemos tener una táctica ofensiva. De ahí que debatir nuestras convicciones va a implicar, ¿qué cosa? Algunos principios. Por ejemplo, qué importante es que nosotros podamos no dejar que nuestro oponente guíe la discusión o tome el timón. Y a veces nosotros nos dejamos impresionar y alguien toma el timón y es que usted es César, usted es cristiano, ok, dígame, ¿por qué? ¿Por qué hay niños que mueren? ¿Y Dios, dónde está Dios? ¿Dónde? Y entonces ya cuando César empieza a hablar, no es que ustedes son retrógrados los cristianos y atacan y atacan y atacan, ¿verdad? Usted no tiene nada que decir y a veces nos asustamos y nos dejamos impresionar. Entonces, quien toma la iniciativa es el que se opone a la fe cristiana. Pero las tácticas que hoy voy a introducir y vamos a desarrollar en el curso, nos van a ayudar a que no siempre vamos a estar en esta posición. Todo lo contrario. No siempre la otra persona nos va a ganar la ventaja. No, a veces es mejor un acercamiento indirecto que a un choque de frente. Y nosotros tenemos que tener mucho amor, misericordia y sabiduría al acercarnos a las personas. Requerimos ganarnos el derecho a ser escuchados, porque nosotros escuchamos a las otras personas. Queridos hermanos y hermanitas, pasamos por petulantes e ignorantes cuando nosotros pretendemos colonizar las mentes de las demás personas. Claro que es la verdad de la palabra de Dios, pero tenemos que compartir la buena noticia para que el Espíritu Santo ayude a procesar a la persona lo que estamos compartiendo. Entonces a veces hemos preferido, no nos compliquemos, la Biblia es no. A veces un acercamiento indirecto es mejor que un choque de frente. Y requerimos, por supuesto, al dialogar con otras personas, obligar a nuestros oponentes a pensar más, no de lo que nosotros estamos diciendo, sino de lo que ellos mismos están diciendo, pero con preguntas nuestras, con inquietudes. Cuando nosotros respondemos preguntando sobre sus propios pensamientos. Y esto es tan, pero tan importante. Como cuando Jesús decía, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y sí, claro, que tú eres el profeta, que tú eres aquí, que tú eres allá, y de repente les dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? ¡Wow! Entonces, ahí hay una comparación de lo que ellos dijeron, que los demás decían, con lo que ellos mismos pensaban. ¿Me explico? También con el joven rico, también con aquella mujer samaritana. Jesús era un artista, era un maestro de lanzar preguntas y de ir indirectamente hasta amarrar el asunto de manera directa cuando ya se había conquistado el corazón. Tendemos a llevar la carga de la prueba, burden proof se dice en inglés, la carga de la prueba. Cuando lo que estamos declarando no somos nosotros, o sea, rehusar
llevar la carga de la prueba cuando la proposición no es tuya. ¿Qué queremos decir con eso? Tanto los creyentes como los no creyentes declaran cosas. Algunos afirmamos la existencia de Dios, otros niegan la existencia de Dios. Y a veces, sin que a veces parecemos loquitos y parecemos loritas que decimos un montón de cosas, claro, para demostrarle a la otra persona que lo que estamos diciendo es verdadero y es válido. Pero no solo nosotros tenemos el deber de demostrar la existencia de Dios. Las otras personas están en la obligación, quienes niegan la existencia de Dios, o los que no quieren nada con Dios, o los que dicen que el cristianismo o la Biblia o Dios es inmoral o es falso o es pernicioso. Ellos tienen que demostrar y darnos sus razones. Entonces, cuán importante es que nosotros también enfoquemos nuestros comentarios en el contexto de los intereses, la disciplina o la profesión de la persona. Procura mostrar interés genuino en tu oponente. Somos embajadores de Cristo. A veces, hermanos, estamos respondiendo cosas que no nos han preguntado y que ni les interesa. Y muchas veces nosotros también, la persona está hablando y nosotros no estamos prestando atención. A veces las personas están hablando y nosotros ya tenemos una respuesta aquí. O sea, no procesamos, no estamos escuchando a los demás. Se nos olvida que el Espíritu Santo es el que está a cargo del encuentro. Y Él puede usar cualquier situación para atraer a la persona a la verdad. Tener paz como cachorros del león, como dice la Escritura. Tener mucha paz. Saber que Dios está en control de todo. De ahí que, muy importante, las tácticas. Y hay una táctica que le llaman la táctica Colombo. Yo le llamo la táctica del interesado. ¿Ok? ¿Por qué la táctica del interesado? Y aquí, en la táctica Colombo, evoca a un personaje de una serie en Estados Unidos, de un detective. Cualquiera decía que Colombo era como un inspector Gadget. ¿Se acuerdan? Tal vez vieron esas series. El inspector Gadget, ¿verdad? Y entonces parecía un inspector tonto, descuidado y así, pero de repente sacaba algo. Me encantaba que Gadget sacaba de su gabardina, sacaba algo, del sombrero sacaba algo. ¿Qué significaba eso? Colombo también. Colombo es un personaje clásico de la cultura norteamericana, que es un detective que parece tonto, pero de repente, ¡pum!, sacaba una pregunta y ¡pum!, con esa pregunta, la otra persona quedaba como impresionado. La otra persona quedaba impresionado. De ahí que entonces comience con preguntas en vez de afirmaciones. Otra vez lo repito, comience con preguntas en vez de afirmaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cuando empezamos con preguntas, dignificamos a nuestros oponentes. Sí, cuando empezamos con preguntas, demostramos que nos interesan las otras personas. Te quitas la presión de encima también. Y no solo eso, sino que también, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en Costa Rica tenemos un juego, se llama la papa caliente. Hacemos un círculo, entonces dice la papa caliente. ¿Qué es la papa caliente? Que viene, cae aquí la patata o la papa, y entonces, como está caliente, va para otra, y se va tirando, y va corriéndose. Entonces, cuando hay personas que nos hacen preguntas incómodas, ve que la religión es un veneno. Entonces, en vez de afirmar algo, no es un veneno, no, ahí podemos hacer una pregunta y lanzamos una pregunta a la otra persona, quitándonos la presión de encima. De ahí que entonces esta táctica implica algunas cosas importantes. Nunca hacer una afirmación cuando una pregunta puede hacer el mismo punto. Nunca. Nunca. O sea, para mí, dicen algunos, Dios es un invento humano. Nunca hacer una afirmación cuando una pregunta puede hacer el mismo punto. Ya lo veremos. Tengo que
lanzarle una pregunta a la otra persona. Y esta es una táctica que emplea preguntas seleccionadas con cuidado para avanzar la conversación como productivamente. Otra vez, la táctica Colombo, yo le llamo la táctica del interesado, que yo muestro interés con mi amigo, mi amiga, con mi conocido, con la persona a quien yo estoy conversando, ¿verdad? Y entonces es excelente porque usa preguntas, forma de comenzar conversaciones, es interactiva por naturaleza y no es un sermón, no es una predicación, no es una exhortación, por lo que más Dios quiera, no, es una conversación, es un diálogo. Propósito de esta táctica: clarificar y exponer debilidades o faltas en su oponente. 2, recopilar información sobre la opinión de tu oponente, y lo regreso intencionalmente. Primero, necesito clarificar y exponer debilidades o faltas en mi oponente. 2, recopilo información sobre la opinión de mi oponente. Segundo paso. Y 3, forzar a mi oponente a pensar más detenidamente sobre lo que está diciendo. La primera pregunta, son preguntas. Primer pregunta es de aclaración. Cuando dice, yo no creo en Dios, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Es la primera vuelta, el primer acercamiento. Algunos le llaman primer round, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Para mí, los cristianos son psicológicamente, están dañados psicológicamente, inventan a un ser que no existe. ¿Qué quiere decir con dañado psicológicamente? Es la pregunta de clarificación. No, es que, la Biblia está llena de errores. ¿Qué quiere decir con que está llena de errores? En vez de yo defenderla inmediatamente, no, hagámosle una pregunta. La papa caliente, me tira una papa caliente y entonces inmediatamente yo le paso con una pregunta y dice, ¿qué quiere decir con que está llena de errores? No. La verdad es que Jesús fue tan solamente un judío marginal. ¿Qué quiere decir con que fue un judío marginal? La segunda pregunta es, ¿por qué dices eso? Otros les dicen, ¿cuáles son tus razones para decir eso? Que es la pregunta de la justificación. La pregunta de la justificación. Y la tercera es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Perdón, esta es otra manera de preguntar la anterior, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y entonces tenemos ejemplo, la fe es ciego, yo prefiero la ciencia. ¿Qué quieres decir con ciega? ¿Y qué quieres decir con que tú prefieres la ciencia? Ok, bueno, sí, para mí, solo la gente que no desarrolla su pensamiento es capaz de pensar que Dios existe. Ok, gracias por aclararme, porque usted hizo la primera pregunta, ¿qué quieres decir con? Ahora ya esta persona lo aclara y nosotros tenemos que entrar en el diálogo con la segunda pregunta de la justificación. Y es, ¿cómo llegaste a esa conclusión, mi estimado? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿cuáles son tus razones para llegar a esa conclusión? ¿Y esto qué hace? Es revertir la carga de la prueba. O sea, pasarle la prueba a tu oponente. Todavía usted no está diciendo nada. Usted está interesado en conocer y aclarar la posición de la otra persona, pero también de conocer qué sustenta sus declaraciones. Y eso es revertir la prueba. De ahí que es importante pedirle a la otra persona que explique su punto de vista y la razón que lo respalda. ¿Ok? Y esto entonces, yo tengo chance, estoy interesado. No, pero dígame usted, no. A mí me encantaría conocer qué es lo que tú quieres decir con lo que me estás diciendo, pero no solo eso, sino cómo tú justificas eso que tú crees. Pero dígame, no me vuelva a preguntar, perdóneme. Es que yo soy de las personas que me encanta dialogar y conocer más y mejor lo que otras personas creen.
De ahí que, por favor, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo llegó? ¿Cuáles son sus razones para llegar a esa conclusión? Y esto nos va a permitir entonces, ¿qué cosa? Coleccionar más información y ¿qué cosa? Y ganar más tiempo para meditar en lo que la persona nos está diciendo. No, sí, es que todo es relativo. ¿Y qué quieres decir con todo es relativo? ¿Me puedes ayudar a entender eso? Sí, para mí es que no hay verdades absolutas. Es decir, lo que está bien para usted puede ser que esté bien para, no esté bien para mí. Lo que está bien para mí puede ser que no esté bien para usted. Ah, ok, gracias por aclararme. Interesante. Sí, ¿usted qué piensa? No, yo te voy a decir después qué pienso, pero me encantaría hacerte otra pregunta. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿qué elementos te llevan para que tú puedas concluir en una posición como esa? Sí, es que mire, a ver, si yo hubiera nacido en tal país, creería esto. Si hubiera nacido en otro país, creería lo otro. Además, usted ha visto que las culturas, hay cosas que nosotros vemos como mal, pero en estas culturas están bien. Entonces ya empiezan a dar razones y uno empieza a anotar y a escribir y a decir, bueno, qué interesante lo que está diciendo. Perfecto, esto me va a ayudar a qué? Entonces a conocer más y mejor lo que la otra persona toma como justificación en lo que cree. Esto no es una mañana, esto no es solo una tarde, esto es una tomadita de café o maté, como dicen los argentinos, ¿verdad? O yo no sé lo que tomen en Perú, en otros lugares, pero aquí en Costa Rica, café o agua dulce, le llamamos nosotros también, o un tecito, y eso nos va a llevar varias ocasiones en la medida en que nosotros querramos conocer y entender a las personas. No es de una sola vez, ¿ok? Ahora, habrá casos que sí, que la persona queda clara y quiera entregar su vida a Jesús directamente. Amén. No compliquemos las cosas, como lo vamos a ver en evangelismo conversacional. Pero aquí es una conversación de diferentes posiciones. Yo no creo en la Biblia. ¿Qué quieres decir con que no crees en la Biblia? Sí, que para mí la Biblia es un libro de seres humanos. Gracias. ¿Y cuáles son tus razones para pensar en eso? Bueno, es que imagínese, me va a decir que los humanos no nos equivocamos. Ok, entonces ya uno va apuntando. Y entonces uno va recordando lo que estudió en apologética y eso me va a ayudar a mí. ¿Para qué? Para yo tener entonces carne o justificación desde mi perspectiva para poder compartírsela a esta persona. Entonces yo empiezo a notar esas cosas que están débiles, que no son verdad, están flojas en la otra persona, estas convicciones, pero entonces requerimos ¿qué cosa? Tiempo para que la otra persona nos esté compartiendo lo que piensan. Otra vez, ¿no has pensado? Ok, primera pregunta es la pregunta de la clarificación. La segunda pregunta es la pregunta de la justificación. Perfecto. Ahora yo sí sé, usted sabe, yo sé lo que esta persona piensa y por qué piensa así. Perfecto. Entonces yo, con base en lo que he estudiado, usted empieza ¿a qué? A usar la tercera pregunta se llama del reencuadre. Es decir, usted va a compartirle, pero de una forma de pregunta para que la persona piense. Entonces, ¿no has pensado no has considerado que, ok? ¿No has considerado que lo que me está diciendo que es verdad, que los seres humanos cometemos errores? Si bien es cierto, ¿no has considerado que esa no es la verdad bíblica? Eso no es lo que se dice de la Biblia. Lo que de la Biblia se dice es de que Dios inspiró a los seres humanos. ¿No has considerado que necesitas darte mejor, saber mejor lo que sostenemos los cristianos? No, es que Dios es una invención psicológica. Oh, qué interesante. ¿Y cuáles son tus razones para eso?
Bueno, yo he leído a Sigmund Freud o ciertos psicoanalistas que nos demuestran científicamente y psicológicamente que el ser humano por necesidad de un padre lo construye y es una proyección humana. Claro, interesante, gracias por haberme dado una razón. Es porque vos leíste a un psicoanalista, médico psicoanalista, entonces a esa conclusión llegaste. Muy interesante. Pero uno, por supuesto, dependiendo del nivel que uno tenga, en mi caso personal, he leído sobre estas objeciones y también me he documentado que psicoanalíticamente también se puede sostener que mientras que los cristianos construimos un papá, los ateos psicoanalíticamente lo matan. ¿No has considerado que eso que tú dices se podría aplicar a ustedes los ateos también? Es decir, de que los cristianos mientras construyen un papá, Dr. Bitts, por ejemplo, Paul Bitts, que es psicoanalista con doctorado, tiene un libro que se llama Los sin fe, los huérfanos, ¿verdad? Los huérfanos. Y ahí plantea en su investigación de que eso se podría aplicar también a los escépticos y a los ateos, porque están resentidos con papá, pero lo que dicen es que no tienen papá, por lo tanto lo matan. No estamos demostrando ahí en este plano, sino lo que estamos es objetando, pero no has considerado. Estoy teniendo una conversación con una joven, ¿verdad? Casualmente sobre su cosmovisión, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y entonces cuando hablé de la ética y la moralidad, qué es lo bueno y lo malo, entonces me dicen, bueno, cada quien define qué es lo bueno y lo malo. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, yo lo que quiero decir es de que no hay alguien superior que diga qué es bueno y qué es malo. Cada sociedad lo va definiendo. Ah, ok. ¿Y cuáles son tus razones para pensar en eso? Bueno, es que el ser humano va evolucionando, ojo, va evolucionando y entonces con base en su proceso evolutivo va produciendo qué le conviene, qué no le conviene, qué le permite sobrevivir y qué es lo que no le permite sobrevivir. Ah, ok. A ver, si te estoy entendiendo, entonces la supervivencia, sí, a nivel evolutivo. Sí, ok. Entonces le digo yo, ¿no has considerado que ese sea casualmente el pensamiento de Hitler? Cuando él asume una evolución, un evolucionismo social con una dominación del más fuerte y él busca en la selección natural quién es el más adaptado, la raza aria, y con ese cuentico, entonces, ¿no has considerado que de esta forma, entonces, lo que él hizo podría perfectamente hacerlo con cualquier persona de la humanidad? Y se la dejé, como decimos aquí, con la bolita picando. Ahí. Claro, cuando me responde, dice, bueno, bueno, no has considerado. Entonces es muy importante tener un diálogo así, porque la gente, ¿qué es lo que hace? La gente empieza a pensar que si lo que está diciendo es verdad o no es verdad, o estaba en media verdad, o sea, refinar su posición, su pensamiento. Y este tercer paso, la tercera pregunta es ofensiva, es decir, contrarresta el punto de vista. Yo no lo caracterizaría de esta manera. Esto es lo que yo pienso. ¿Has pensado en otra alternativa o uno en esta tercera parte? Bueno, no estoy de acuerdo con la forma en que lo pones. Piensa en esto. Tal vez esto y esto y esto y esto. De ahí que entonces esta táctica tiene tres partes. La primera es la pregunta de la aclaración. La segunda es la pregunta de la justificación. Y la tercera es la pregunta del reencuadre o la respuesta, ¿verdad? La primera es de aclarar para yo saber exactamente qué es lo que estás pensando. Yo no creo en Dios. ¿Qué quieres decir con que no creo en Dios? ¿Cuáles son tus razones por no creer? Bueno, es que en la iglesia donde yo estaba me echaron y me maltrataron, abusaron de mí. Ah, hay una razón de resentimiento entonces. Por eso llegaste a ese punto de que no crees en Dios. Sí, no, y para mí todos los cristianos son malos.
Pero ¿no has considerado que hasta el mismo Jesús es capaz de negar la autoridad de estas iglesias cuando él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad? En aquel día muchos me dirán en tu nombre, hicimos muchos milagros y un montón de cosas. Él dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Mira lo que dice Mateo. Ahí está en Mateo. ¡Wow! No había visto. ¿No has considerado que eso es algunos que mal representan al Señor? Pero que gracias a Dios hay gente honesta y que ama a Dios. No lo había pensado así. Ok. Este es el diálogo generoso, amoroso, que estamos llamados a que nosotros tengamos con las demás personas. Las tres, la táctica del interesado, como lo acabamos de ver. Entonces, pregunta de clarificación, ¿qué quieres decir con? 2, pregunta de justificación, ¿y cuáles son tus razones para pensar así? Y 3, la tercera pregunta, que es, ¿cuál? La de reencuadre. ¿No has considerado que lo que me estás diciendo es tan solamente, ojo, hay casos, hermanos, que son meras opiniones. La gente habla y dice por lo que escuchó en una canción, y cuando entonces uno escucha, ¿verdad?, de que la religión es un veneno, por ejemplo, ¿ok? Que la religión es lo más pernicioso de la humanidad. Ok. ¿Qué quiere decir con lo más? Sí, no hay otro movimiento, una vez dialogando, que haya sido tan ofensivo como la religión. Ok. Y yo le pregunto, ¿y cuáles son tus razones? Me dice, bueno, no sé, yo pienso así. Y entonces cuando me dice, no sé, yo pienso así, yo me doy cuenta que es mera opinión. Porque cuando uno declara algo, tiene que sustentarlo. Si dice que esto es así, tiene que dar razones y tienen que ser válidas, verdaderas, sólidas, razonables. Pero cuando la gente no da razones, sino que demuestra que es mi manera de pensar, es mi opinión, yo les pregunto, entonces, ¿es tu opinión? Sí, es mi opinión. Perfecto. ¿No has considerado, tercer pregunta, que por ser tu opinión y no dar ninguna razón, puedas estar equivocado o equivocada? ¿No has considerado que te deberías de dar la oportunidad de documentarte? Porque yo te podría compartir, si tú me lo permites, que lo que tú estás planteando no es así. Es más, en el siglo pasado hubo estudiosos de Europa que demostraron que del 100%, usted ya se documentó, tuvo chance para prepararse, del 100% de las guerras, la gente que murió, los millones de personas que murieron, del 100%, escúchelo bien, se demuestra por la enciclopedia de las guerras, y hay un tremendo erudito que hizo la investigación, demostró, y con esto cierro, demostró que el 100% de las guerras, el 7% fue llevada a cabo por gente religiosa. Y del 7% de la gente religiosa, el 3% fueron las cruzadas y el 4% fueron las cruzadas islámicas. ¿No habías escuchado eso? No, eso no puede ser. No, te estoy hablando con estadísticas y uno tiene una fuente. Y uno les dice, claro, no es correcto que ni siquiera, no significa que esté bien que hay un 3% nada más. No debiera haber de los cristianos nada que hubiese atentado con la vida de las personas. Pero ahí están. Pero aquí es donde uno les dice, pero ¿sabes quién ejecutó el 97% de los genocidios? Gobiernos totalitarios que profesaban un ateísmo categórico. Stalin, Mao Zedong, la ex Unión Soviética, en fin, y se quedan así. ¿No has considerado
no has considerado valorar tu forma de pensar. Y ahí, no juzgarlos, no condenarlos, sino reflexionar y que las personas piensen por sí mismos. Si quieres ser perfecto y llegar al cielo, perfecto. Guarda esto, dice el Señor, guarda perdón, y quieras llegar al cielo, y le dice, guarda todos los mandamientos. Y dice el joven rico, yo eso lo he hecho desde mi juventud. Y le dice Jesús, perfecto, excelente. Entonces, pero te falta una cosa. Vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Porque la ley se reduce en amor a Dios y al prójimo. Y él decía que sí, que él perfectamente cumplía la ley, pero era falso. Y dice Jesús que cuando dijo eso, escúchelo bien, se entristeció porque él amaba las riquezas. Vamos de nuevo. Jesús reta al pensamiento y al corazón. Ay Señor, le dice la samaritana, ay Señor, tú siendo judío, hablas conmigo, y siendo varón y siendo judío, le dice, ay, si tú supieras. Yo tengo un agua de la que yo te puedo dar. Y nunca volverás aquí. Uy, me encantaría, le dice. ¿Por qué no traes a tu marido? Y le dice ella, ay, Señor, no tengo marido. Entonces le dice el Señor, bien has dicho, mi niña, que no tienes, porque 5 maridos has tenido, el último con quien está no es tu marido. Ay, me parece que tú eres profeta. O sea, ese diálogo en el Señor va trabajando. Nosotros simplemente, por la dirección, la conversación interesada, podemos tocar ciertos botones, o el Señor puede tocar ciertos botones de nuestra conciencia y nuestro corazón. Entonces, hermanos, ya estaremos en todo un curso de tácticas de diálogo para debatir nuestras convicciones. Y también tendremos un curso de cómo hacer evangelismo conversacional para esta época. Pero no quería terminar este curso sin dejarles por lo menos esta táctica de interesado, que lo que implica es, al dialogar con alguien, aclare. 2, pida las razones de por qué cree la persona en lo que cree. Y una vez que usted se dio cuenta, estudie, aclare y usted recomiende. ¿No has considerado que esto no es así, sino así, con base en esta evidencia? Y lo va dejando en el pensamiento de las personas. ¿Ok? El domingo me encontré con un ingeniero de sistemas que está llevando las clases. Él es apasionado al evangelismo y lo decía ahí, uniéndose al grupo, decía, a mí me apasiona el evangelismo, pero después de haber llevado el curso de apologética, ahora mi pasión es otra. Antes no podía llegar yo a los intelectuales. Y ahora, con la orientación de apologética, puedo y estoy desafiado a llegar a la gente intelectual. Esa es una. Por otro lado, hay un libro de un gran hombre de Dios, Hill. Él era bautista, dice, y él fue uno de los científicos que proporcionó estudios para que se llegue a la luna, la medición del tiempo y todo. Y él era alcohólico. Y cuando conoció al Señor, su pasión era comunicar el evangelio. Y su iglesia les enseñaba una forma, ¿no? Antiguamente decíamos, toca la puerta, ponga el pie y dile si tiene Biblia o no tiene Biblia, ¿no? Entonces él comenzó a evangelizar de esa manera y no tenía resultados. Hasta que volvió a la casa, como él era un científico, y comenzó a leer el libro de Hechos y decía, Señor, si tú eres el autor de este libro, por favor quiero la experiencia de esos cristianos. Y el Señor le dio la experiencia, pero no se lo decía a la iglesia porque tenía miedo que lo expulsen, porque era otra forma. Y llegó un momento donde quería evangelizar a su compañero que era testigo de Jehová. ¿Cómo lo evangelizó?
y el Espíritu Santo lo guía de esta manera. Le dice, amigo, quiero invitarte a mi iglesia, y el testigo de Jehová le dice, mira, hagamos una cosa primero. Primero tú vas a mi salón del reino el domingo, y al siguiente domingo yo voy a su iglesia. Y en ese tiempo decirle eso al pastor era para que te diga que no, pero él, callado, dejándose guiar por el Espíritu Santo, fue a la local de los testigos de Jehová el domingo, estuvo ahí, escuchó, y en la semana le dijo, amigo, ahora te toca ir a mi iglesia. Y el amigo fue a su iglesia. Y cuando está en la iglesia, al final están haciendo la oración y el científico estaba ahí cerrado los ojos. Cuando abre sus ojos, el testigo de Jehová estaba delante entregando su vida al Señor. No utilizó las tácticas comunes, sino lo que hoy estaba enseñando, y para mí también me ha apasionado. Evangelizar caminando, evangelizar conversando, evangelizar en un proceso. Yo creo que de eso se ha tratado este tema. Y como dice el profesor, más adelante vamos a llevar evangelismo conversacional. ¿Por qué? Estamos viviendo en otros tiempos, ya no son los tiempos antiguos. Ahora los jóvenes, los niños, todos se meten a internet, tienen ideas, y estas tácticas son modernas para ayudarnos en la evangelización. Así que sí, con todo respeto, ¿verdad? Así breve, de una forma breve, quisiera volver a preguntar un cuestionamiento muy lógico y al nivel de tema de lo que nosotros hemos estado llevando a través de la clase. El hermano pastor Lubín Arias me ha contestado esta pregunta, pero yo todavía quisiera volver a hacer la pregunta como a motivo para que él pudiera refrescar la pregunta. Es muy posible que el grupo lo haya hecho, pero la voy a volver a hacer. En base a lo que estaba diciendo el hermano César y en base a lo que estábamos hablando ahora mismo, se me ha presentado el mismo cuestionamiento lógico muchas veces a mí en cuanto a qué sucedería si demográficamente nosotros no hubiéramos nacido en Latinoamérica o en algún país que se conoce tradicionalmente como de fe cristiana, o donde se conduce la instrucción cristiana directamente de lo que se le llama la infusión, ¿verdad? De padres a hijos, de abuelos a hijos. En el caso de nosotros, mi abuelo tuvo un papel muy importante para que nosotros hoy día tengamos la fe cristiana como base de nuestra creencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería en el caso de que nosotros hubiéramos nacido en Irak, Afganistán, o en algún país musulmán, o en algún país taoísta, o en algún país X, ¿verdad? Que fuera demográficamente fuera de lo que es el ámbito cristiano. Sí, espero la respuesta del hermano pastor. Sí, bueno, ¿qué quieres decir con qué sucedería? ¿Qué para sería, poner en práctica la táctica. ¿Cuál sería la cosmovisión? Sería una cosmovisión diferente totalmente. Fuera un approach, un acercamiento diferente. Sustentaríamos las mismas creencias. ¿Qué quieres decir con acercamiento diferente? O sea, a creer a lo que nosotros creemos. Ok, vamos a hacer el role playing que le llaman, ¿verdad? Entonces supongamos de que, gracias a Dios, usted es mi hermano Alejandro, es mi sangre, mi hermanito del alma, pero vamos a usar el rol, vamos a cambiar, vamos a ver de que esta pregunta es usted, la persona que tiene la inquietud, usted asume esta carga, ¿ok? No es Alejandro, sino la persona a la cual usted está referenciando, que estamos dialogando, y yo asumo tu rol, yo soy Alejandro Arias. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir fulanita o fulanito, verdad? Ahora, yo como Alejandro, yo le pregunto, ¿y cuáles son tus razones para esta inquietud? ¿Qué te llevó a pensar de que si hubiésemos nacido en otro lado no sería cristiano, sino sería taoísta o sería ateo? ¿Cuáles son tus razones para pensar así? Bueno, las razones mías, como tú bien sabes, Pastor Lubin, vivo en una ciudad que es generalmente diversa, cosmopolita. Hay de todas las razas del mundo en mi ciudad, empezando desde musulmanes hasta, tenemos vietnamitas, tenemos
filipinos, tenemos de todo tipo de raza aquí en la ciudad de Houston. De la India, tenemos indios, Sí. tenemos de todo hay acá. Entonces el razonamiento lógico que siempre he tenido que pues enfrentar un par de veces ya ha sido ese, ¿verdad? ¿Qué hubiera Sí. pasado si yo demográficamente hubiera nacido en otro país que no hubiera sido Sí. una Sí. inducción directamente de padres a hijos, de abuelos a hijos cristianos? Sí. ¿Cuál Sí. sería mi punto de vista? Porque voy a defender algo que yo creo, porque es algo que yo me inyectaron desde que era pequeño, fue mi instrucción directa. Y digamos que entre puntos de comillas, yo soy una buena persona, de buen testimonio, de buen andar, de buena conducta, etcétera, 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 etcétera. Sí. Ok, excelente respuesta, excelente respuesta. Ahora yo te pregunto, ¿qué quieres decir con inyectaron? ¿Será, a ver, si te estoy entendiendo, quieres decir de que entonces simplemente no dio cabida a razonar tu fe, sino que simplemente usted puso su mente en neutro, aceptó eso y usted es un típico fanático, y lo digo no irrespetuosamente, simplemente usted repite lo que le enseñaron sin usted tener la capacidad de procesar lo que le enseñaron, o usted ha tenido convicción hoy de que esa es la verdad? Bueno, el cuestionamiento lógico sería ahí nada más que cuando nosotros somos infantes, nacemos sin un conocimiento. Somos prácticamente seres que somos enseñados a creer en las lecciones y en las costumbres donde nosotros demográficamente, geográficamente crecemos y nos desarrollamos, ¿verdad? Correcto, correcto. Permítame hacerle otra pregunta. Dentro de esa cultura cosmopolítica o cosmopolita, te pregunto, ¿hay indios cristianos? Sí, los hay. Hay, a ver, americanos que son ateos. Sí, un montón. Ok, hay, a ver, ok, o sea, hay gente que nació en otros lugares que vino al conocimiento de Jesús y son cristianos. Sí, los hay. Sí, claro. Ok, muy bien. ¿No has considerado, Ale, que Dios nos ha creado a todos los seres humanos? Perdón, ¿no has considerado de que esto es un proceso que se aplica en todas las áreas de nuestra vida? O sea, a ver, por la mano de nuestros padres que nos guiaron en el camino elemental, todos hemos tenido que pasar por un proceso de confiar en lo que otros nos han enseñado. Desde que nos alimentaron y qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, las costumbres y todo esto. Pero ¿no has considerado de que nosotros fuimos capaces o somos capaces los seres humanos de razonar eso que nuestros padres nos enseñaron? Y que por decisión personal podríamos buscar la verdad o querer tener la razón, la validez de lo que creemos, y que por eso podemos llegar a una convicción de ser lo que somos, no por solamente haber nacido en un lugar, sino porque hemos superado lo que nos han dicho en busca de la verdad y que hoy somos lo que somos. Casualmente, por eso, ese ejercicio y eso que quisimos conocer del Dios de la Biblia, el Dios cristiano. Es decir, esto fue un pequeño role playing, ¿verdad? Un ejercicio, nada más por encima. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, esa pregunta presupone de antemano que la persona que nació en el lugar y en la cultura y en la religión no tiene chance, no tendría chance para tener otra religión, otro pensamiento que el que ha heredado. Pero la experiencia cultural, sociológica demuestra lo contrario. No importa donde nosotros hubiésemos nacido. Es cierto, hubiéramos heredado esa religión, pero si hubiésemos tenido y si tenemos un corazón que quiere buscar, que quiere saber, que quiere hacer el bien, que quiere mostrar su mejor ser en la necesidad de ser alguien
porque hay gente religiosa equivocada en la religión equivocada, pero un corazón dispuesto para Dios. Y la Biblia ha demostrado que Dios, delante de Dios no habrá excusas. Y que Dios, cuando sabe que no importa dónde esté, en la última isla de la China, si hay un corazón dispuesto a conocer a Jesús, y ha pasado entre los musulmanes, gente dispuesta a querer, ha tenido visiones, ha tenido encuentros de manera impresionante con ángeles, con el mismo Jesús, habiendo nacido ahí, pero que han estado dispuestos, han querido buscar la verdad. Entonces no es determinante el que yo haya nacido en un lugar o en otro lugar. No lo es. Es determinante mi corazón. Porque si no, no tendríamos en Latinoamérica musulmanes predominantemente católica y no tendríamos ateos en Estados Unidos que predominantemente en su momento o hasta el momento es evangélico. No, porque son decisiones de la conciencia y el corazón. Gente de la India vino a Jesucristo, como hay gente que nació en Estados Unidos con una fe evangélica mal vivida, para vergüenza, lo digo, que se tornaron ateos. De hecho, es interesante las estadísticas como se van mostrando, no solo ahí, sino en Latinoamérica. Para mí esa es la respuesta. La pregunta no puede asumir un determinismo de que como me enseñaron y me criaron, así voy a seguir siendo como un autómata para creerlo. No, tengo conciencia. Y que tarde que temprano la verdad de Cristo me va a llegar y ese corazón dispuesto le va a conocer. Hola, Pastor Lubin, buenas noches. Muy buenas Más noches. más que una pregunta, es solamente un comentario. Cuando iniciaba mi misión, la primera vez, bruscamente me tocó hacer la misión en la cárcel y me sentía como trabajar en dos mundos, porque tenía que estar, digamos, delante de la gente que es criminal, la ciudad criminalística, pero al mismo tiempo estaba, de hecho, muy gozosa, pero también tenía que razonar o trabajar con la gente de lo que es el poder de la justicia peruana. Entonces, Dios, de hecho, me ayudó y Dios fue el que me estuvo, digamos, guiando en todo esto, porque yo todavía aquel entonces no había estudiado teología, nada, y creo que aquí va mi comentario. Mucho hace también, diría yo, la madurez espiritual, el conocimiento de la palabra del Señor, el conocimiento universal, usar el conocimiento empírico para poder responder y ser empático en una pregunta y respuesta. Y realmente, ya que es la última clase de esta noche, agradecerle también por toda la exposición que tuvo y de verdad ha sido lindo escucharlo y solo era esto mi comentario. Buenas noches, Pastor César, Pastor y Profesor Lubin. Yo me quedo con el comentario antes de la pregunta de la hermana Mamani, justamente el conocimiento, ¿no? Y también agradecerle, bueno, a usted, al Ministerio Logos, toda esta exposición. Sé que es algo solo de introducción, realmente, pero que en mí ha despertado algo que siempre he tenido en el corazón, ¿no? La defensa de la fe, ya desde no solamente lo que me enseñaron a mí en la iglesia o en el diario vivir de experiencia con el Señor, sino ya con mayor sustento, ¿no? Poder conversar de una manera distinta, ¿no? No solamente de escuela dominical, verdades fundamentales, y todas las iglesias tienen su estructura, ciertamente, de estudio para cada creyente. Entonces, yo quería hacer dos preguntitas. La primera, que la vengo haciendo hace tiempo, por donde voy, que tiene que ver con el conocimiento. ¿Por qué cree usted que sigue la iglesia evangélica latinoamericana no abriendo su Biblia? Y en lugar de abrir su Biblia, y no está mal que uno le crea la predicación de un pastor o de nuestro pastor principal o de nuestros líderes, pero yo estoy con el reto de leer toda la Biblia, estoy recién en Éxodo, y solo acabando de Génesis, no veo ninguna prédica en el último año anterior que hable nada de Génesis. Todo es cartas paulinas, no está mal, todo es mucho Nuevo Testamento, no está mal, pero hay mucha riqueza en el Antiguo, ¿no? Usted también nos habla un poco de eso. Y
creo que estamos a veces en un copy-paste de liturgias en algunas cosas o de sermones, y ahí creo, con el respeto que todos nos merecemos, creo que en los últimos años hay más mano de hombre que intimidad con el Señor para hacer una prédica o para vivir con integridad nuestra cristiandad, ¿no? Y lo que decía la hermana Mamani en cuanto a conocimiento es cierto, cómo un creyente puede defender su fe si no abre su Biblia, o la abre poco. Yo mismo estaba en esa situación, pues que lo digo, mea culpa. Yo estoy abriendo mi Biblia después de muchos años, dejando de escuchar prédicas, dejando de escuchar muchas cosas y tener una intimidad con el Señor. Él es mi Biblia y yo las horas que pueda en el día o los minutos, y es otra cosa. Yo eso lo pongo como reflexión, pero le pregunto por qué nos hemos como aburguesado como iglesia cristiana. Y dos, ¿cómo podríamos empezar desde un curso básico? No sé si usted lo da o el profesor César luego va a mandar alguna información después, para los que estamos interesados en poder tener un inicio bastante, digamos, coherente para poder empezar con la apologética de una manera bastante adecuada. No sé si usted da cursos aparte o ahí no sé, ¿no? O por dónde poder empezar más allá de los libros que nos ha recomendado, para tener una buena guía como en el caso suyo. Eso sería por ahora. Gracias, hermano. Gracias por tu comentario. Me parece muy, muy importante poder entenderlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que... Hay varios factores, no es una respuesta de un solo elemento, ¿verdad? Hay varias cosas que han venido a converger, llegan a unirse, ¿no? A unirse. Y es que, en primer lugar, me parece a mí que gracias a Dios por nuestros misioneros preciosos, yo soy testimonio de la obra de un misionero, Walter S. Goulding, y su hijo que predicó, vino a Costa Rica, bautista, ¿verdad? Y yo venía de una familia disfuncional, él me demostró su amor como un padre, pero más que todo como un abuelo en Costa Rica, y que gracias al ministerio de él, de la iglesia en la cual él cofundó, y su hijo predicaba, yo auténticamente conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y este ministerio también era, el seminario era una extensión de una universidad en Estados Unidos. Yo me graduó aquí en Costa Rica, pero automáticamente con un título de Estados Unidos, gracias a Dios, que después tuve la oportunidad de conocer en Estados Unidos cuando pude viajar. Pero en el pensum, en la preparación, en la parte académica, ¿verdad? Es claro que me enseñaban, digamos, teología sistemática, fueron 5 años, y varias materias que fueron muy, pero muy importantes. Sobre el análisis bíblico, sobre el estudio, la hermenéutica, interpretación bíblica y todo eso, ¿verdad? Y era concienzudo, gracias a Dios. Pero también la denominación tenía y no está mal, su posición doctrinal, ¿ok? Su posición doctrinal. Y hay seminarios, ahora amplío el ente, o institutos bíblicos que satanizan los estudios que no son teológicos, los estudios académicos del campo científico, secular, las profesiones, por decirlo así. Ahora la hermanita Mamani estaba diciendo que era importante el abordaje en las cárceles, es importante tener un trasfondo de cómo abordarlo desde la parte sociológica, el trabajador social, cómo trabajar grupos, cómo entender también la parte psíquica o psicológica de este grupo, de estas personas, y cómo uno puede desarrollar, digamos, cómo tener un bagaje desde una perspectiva cristiana a nivel psicológico y sociológico. Perfectamente se puede hacer, pero eso requiere preparación. Entonces, me parece a mí que en el pasado, lamentablemente, se satanizó mucho, ¿verdad? Y está bien, creemos que Cristo viene, etcétera, pero
no enfócate solo en esto y no estudies lo demás. Menos tocar estos temas en el campo de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente esto ha dañado. Y yo lo digo, soy hijo de esta generación, pero yo entendí cuando yo me gradúo con mi licenciatura en teología y entro a la universidad secular a estudiar computación empresarial, después estudio administración de recursos humanos, me gradúo y quiero seguir estudiando mis posgrados. Entonces yo abro mi lente y digo, un momento, pero aquí este conocimiento puede ser redimido por el Señor. Y después seguir estudiando, no paro de estudiar y ver que Dios es Dios aquí y allá, como decimos aquí en la China y en la Conchinchina, decimos en Costa Rica. O sea, el Señor es el Dios del libro de las obras y es el Señor de su palabra. Entonces, cuán importante es tener un conocimiento integral. Cuán importante es hacer al Señor el Señor de todos los ámbitos del saber. Perfectamente se puede. Ok, el segundo elemento que yo creo que es importante es que ha venido un elemento de caciquismo. Y el doctor Ted Katzman de Prometa, por ejemplo, su tesis doctoral se basó en el caciquismo en Latinoamérica. El cacique, el jefe de la tribu. Y es lo que él dice, ¿verdad? Entonces, eso lamentablemente también se ha hecho sentir en el caciquismo religioso, ¿verdad? El cura que cura, que da la misa, el que tiene la total autoridad, y entonces el pueblo va creciendo dependiendo exclusivamente de lo que dice la otra persona, que en este caso es el líder religioso. El protestantismo viene con el pensamiento liberador de los grupos disidentes protestantes, especialmente Lutero, que dice hay que volver la sola escritura y el sacerdocio universal de los creyentes y debemos de ir a la Biblia como los bereanos. Es nuestro deber de lo que nos dice el maestro y corroborar lo que nos está diciendo el pastor, el líder, si es verdad o no es verdad. Pero si no es verdad, entonces tener ese acceso a poder hacer un feedback o una retroalimentación al liderazgo. Pero por desgracia, vinieron movimientos que el enemigo no se queda quieto para estar revolviendo las aguas. Y lo digo con profundo respeto, pero lo tengo que decir. Se levantó un movimiento de caciques neoapostólicos que no son capaces de ser retroalimentados por nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Y con la admiración y gente que empezó con buenas intenciones, amigos míos, que yo les decía, hey, abre tus ojos, mira lo que dice la palabra, no te olvides de la grandeza de un siervo, como lo dice la Biblia, que Jesús dijo, no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por todos, y que el que quiere hacer más debe ser menos, y que no copiemos al mundo, que en el mundo hay quienes se enseñorean, narcisistas, caciques, y el Señor lo dijo. Pero lamentablemente, dentro de lo evangélico se levantó un caciquismo, tal cual en el caciquismo católico romano. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo, de un tiempo para atrás, sin generalizar, porque han habido expresiones evangélicas maravillosas, bíblicas, gente que ha permanecido ahí, solo que quienes han dominado los medios y la radio y la televisión ha sido cierto grupo. Y entonces el ser humano tiende a idolatrar, por desgracia, tiende a idolatrar. Entonces, claro, ya entonces es vía lo que dice el siervo o la sierva ungido, ungida. No cuestiono a los siervos del Señor en el sentido de que somos llamados. Yo soy pastor por 33 años. Yo fui ordenado al ministerio cuando tenía prácticamente, 23 años, hermanos. Yo fui ordenado al ministerio. Entonces, con concilio y todo, pero he entendido que esto hizo mucho mal. Ha hecho mucho mal a la iglesia del Señor. Que no se propicie la educación formativa y el cuestionamiento sano
de lo que se está enseñando, que hagan preguntas. Y eso se une al tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? La cultura light. No solamente el cristianismo, perdón, no solamente dentro del cristianismo, muchos no leen la Biblia. Se la pasan a puntos de lo que dice Instagram o lo que dice Pechi, que era alguien ahí que sacaba versículos bíblicos, o solo eso. O junk food, que le dicen algunos, ¿verdad? Aunque la Biblia nunca es comida chatarra jamás, pero el nivel, no profundizar. Esto es, a ver, el mundo ha venido creando una piscina grandísima de toda la gente que quiere saber, pero con 1 milímetro de profundidad. Hoy la gente en las universidades, mucha gente no quiere leer libros, quiere leer los ensayos de los ensayos, quiere leer los bosquejos del bosquejo de los ensayos. Hay gente que entonces no se cultiva el pensamiento crítico sin ser criticones. Esto tenemos que superarlo perfectamente. Tenemos que hacerlo, tenemos que superarlo. De ahí que bien apuntado el hermano Mamani, cuando hablábamos cuál podrá ser el otro curso después de cosmovisión, yo leí apologética. Porque apologética, cómo defender nuestra fe, es la entrada a cómo nosotros corregir muchas de estas cosas. La segunda que usted planteó, hermano, y disculpen que me he extendido, pero no importa, es la última clase. Bueno, no importa para mí, pero yo sé que es muy tarde para allá, ¿verdad? Discúlpenme. Yo creo que tenemos, y hablé con César y vamos a seguir metiendo más cursos de la malla de apologética. En otros seminarios yo he trabajado para la constitución de un diplomado en apologética y yo he dado cursos también con el ministerio de Norman Geisler y podemos perfectamente traer más cursos para poder ampliar nuestros conocimientos de la defensa de la fe o de un cristiano contemporáneo que pueda perfectamente dar razón de su fe, para la iglesia ayudar a reforzarla, pero también para poder ayudar a los jóvenes a que puedan mantenerse firmes y compartir su fe en los campus universitarios. Yo recomiendo, para seguir, ¿verdad? Así, elementalmente, yo recomiendo varios libros. El caso del creador de Lee Strobel, yo lo recomiendo, no me están dando nada. Lo tenía en español, pero lo presté y dice que tonto el que presta un libro, dice, pero más tonto el que lo devuelve, dicen por ahí, ¿verdad? El caso del creador. Todo lo que vimos desde la perspectiva científica, este es un libro muy rico y usted puede aprender a hacer preguntas. Como preguntas difíciles, está lleno de preguntas y que expertos científicos son capaces de contestar y usted entonces, con base en el curso que dio Lubin Areas, usted va a reforzar, mire, esto me recuerda a lo que enseñó el profesor. Pero ahora lo puedo ver de diferentes formas o ángulos. El otro es de tipo filosófico, es el caso de la fe, ¿verdad? Es el caso de la fe, pero es un abordaje filosófico. El problema del mal, ya que ahí Aldo decía, nos quedó debiendo, yo les voy a compartir el link de 2 clases que yo di sobre el problema del mal, el problema filosófico y el problema de tipo emocional, ¿verdad? El abordaje. Entonces no nos dio chance, pero aquí las objeciones que se dan de tipo filosófico y que usted puede aprender, ir imitando, aprendiendo, reflexionando. El otro libro de tipo histórico crítico es el caso de Cristo, ¿verdad? El caso de Cristo, histórico crítico. Y más recientemente, este libro que es el caso del Jesús, el caso del Jesús verdadero. Son libros que usted puede buscar y ya algunos lo han donado, por decir, o cómprelos, son muy baratos también, que te van a ayudar, Daniel, y todos los que nos están viendo, para seguir creciendo en este sentido. Y termino tu otra objeción. ¿Por qué el Antiguo Testamento? ¿Por qué no el Antiguo Testamento? Creemos que el Antiguo Testamento se perfecciona en el Nuevo Testamento, pero parece que nuestros antiguos maestros no tenían un enfoque integral, se quedaron solamente con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo entiendo a partir del Antiguo Testamento. Es su trasfondo. Tenemos que leer el Antiguo Testamento y como de pieza en pieza va como un rompecabezas, el perfeccionamiento es el Nuevo Testamento.
pero yo no puedo empezar y entender todo el Nuevo Testamento sin yo no leo el Antiguo Testamento. El maestro, el educador, el pastor, y yo estudié en un seminario que el Antiguo Testamento no se estudiaba, pero a poquito, era el Nuevo Testamento. Y creemos que es perfeccionado el Antiguo y el Nuevo. Pero en mi maestría, en introducción a la teología bíblica, tuve que ir al Antiguo Testamento y le di el idioma, el hebreo también, y por supuesto el griego del Nuevo Testamento. Es un todo, pero por supuesto el Antiguo es perfeccionado y nos quedamos con el perfeccionamiento en el Nuevo Testamento. Bueno, fue extensa la respuesta, pero aquí está. Bendiciones, Dani. Muchas gracias, ha sido muy enriquecedor lo que usted está comentando y también gracias, Daniel, por esa pregunta, y es el desafío de todos nosotros de seguir preparándonos. Y así rápido nomás una añadidura. En el currículum de los seminarios, institutos, hay, como ustedes dicen, estudio teológico, el estudio práctico. Poco se da estudio al estudio de la teología bíblica. Y eso es lo que queremos hacer, la teología práctica. ¿Cómo practico si no conozco bien la Biblia, si no conozco libro por libro? Entonces, este desafío vamos a ir tratando en esta plataforma. Esa es nuestra inquietud. Padre amado, Señor bendito Dios, las clases no terminan acá, Señor, porque tú eres el maestro de maestros, Señor. Y has bendecido, Señor, a esta clase con estos cursos, Señor, que nos han dado, Padre bendito. Muchos de nosotros estamos acá para aprender más de ti, Señor, a través del expositor y el pastor, Señor, y también de Logos Perú, Señor. Gracias te doy, Señor, y te damos todos este grupo, Señor Padre bendito, por todo lo que vas a hacer a través de ellos, Padre Celestial. Gracias por las enseñanzas, Señor, que nos has dado. Gracias por las 8 clases, Padre bendito, que han sido de bendición, Señor, y que ha quedado en nuestros corazones y ansiosos, Señor Padre eterno, de seguir aprendiendo, Padre bendito, para así cumplir, Señor, la gran comisión que nos has dejado, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los exponentes. Bendice, Señor, a los expositores, a los coordinadores, a la coordinación. Ayúdanos a cumplir las tareas, Padre eterno, para poder también, Señor, entender más, Señor, leer los libros que nos han enviado, Padre celestial. Y dejamos también, Señor, en tus manos todo lo programado ya durante este año, Señor, a través de los cursos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.